Bueno, vamos a continuar entonces con la actividad, como estaba previsto, invitando a Alejandro García. Seguramente todos lo conocen. Alejandro es el director del programa de malezas de INEA para sistemas agrícolas ganaderos, ingeniero agrónomo con un doctorado en el tema malezas de la Universidad de California. Estuvo hace 10 años cuando presentamos el Acurón y está hoy nuevamente cuando vamos a presentar el IBRA, para hablar no del IBRA, sino del manejo general de malezas que debemos hacer para tener un cultivo de maíz lo más limpio posible. Así que gracias por seguirnos acompañando a pesar de los 10 años. Bueno, muchas gracias, José Luis. La verdad que pensé que no me querían más de Singenta, pero ya veo que me invitás solo el lanzamiento importante. Ahora me quedo tranquilo. Pero no pongas más fotos. A mí me molesta envejecer, pero ver fotos de 25 o 30 kilos menos y ya me... Bueno, vamos a tratar de aportarles algo. Pensé bastante, bueno, lo hablamos con Andrés, hicimos una presentación, tuvimos semana hablándonos para que las presentaciones quedaran totalmente ensambladas. Así que bueno, que espero que saquen algo productivo. De cualquier manera, a mí siempre, yo sé que hay una etapa de preguntas, pero no me gusta escucharme todo el tiempo, así que el que diga, oh, eso es un bolazo, algo, levante la mano y grítelo nomás. Vamos a sacarle un poco de la formalidad. Bueno, les voy a hablar un poco, sobre todo de quinocloa, poco de amaranthus, pero lo voy a mencionar en un contexto de cómo usar preemergentes, posemergentes. Un poco para que no se me pierdan, primero, duro y puro, vamos a poner una lista de las opciones herbicidas que tenemos en Uruguay. Y después sobre estas dos malezas que les comentaba, ¿cuándo comienza la interferencia? ¿Cuándo empieza a ser un problema? ¿Cuándo debo proteger al maíz de esas infestaciones? Les voy a mostrar datos de los ensayos que hemos hecho en los últimos años, básicamente por eso les digo en control de capín. Y después me gustaría llegar a la conclusión con ustedes, o por lo menos que en las preguntas después me digan no estoy de acuerdo, de a ver qué tan necesarios, si son necesarios o no los preemergentes. Empezando por la primera parte, directamente, no nos vamos a detener demasiado, pero maíz es un cultivo que tiene muchas opciones, tanto para controlar la vegetación existente, hay herbicidas que a diferencia de soja nos podemos acercar más al cultivo, desecantes obviamente, empezamos a tener opciones que pongo en rojo acá, porque bueno, si el maíz es en list, me puedo acercar un poquito más con el Eroxifop, y si no, con poco tiempo de espera, son herramientas que estamos usando mucho para los controles de los problemas que tenemos. Toda la lista de preemergentes, ya se habló bastante, Acurón, Dualgol, acetoclor, simacina, terbutilacina, ahora también está apareciendo, no tenemos atracina nosotros, como ya dijeron. Grupo 4, hormonales y varias mezclas. ¿Tá? Después que tenemos el maíz emergido, muchos de esos se repiten, obviamente esto es más bien preemergente de maíz y también muchos de ellos de la maleza, y estos ya, muchos son preemergentes de la maleza, como metolaclor, acetoclor, simacina, terbutilacina, pero lo podemos usar con el maíz ya emergido. También varias mezclas, algunas de las cuales se repiten, el Elibra está acá, y bueno, varios de los que ya vimos. También les hice una listita de productos que nosotros en INEA no hemos trabajado y que para mí tampoco es que den una gran ventaja a lo que ya tenemos, pero están registrados en el país también para uso en maíz, trifluoralina, divirón, ametrina, amicarbazone, vi que presentó algo Andrés. Estos la verdad que no los hemos trabajado y en parte los dejé un poquito de lado por eso y porque no creo desde el punto de vista hipotético que aporten demasiado a lo que ya tenemos, que es bastante. Bueno, yuyos colorados y capín. ¿Cuándo comienza la interferencia? En yuyo colorado es bastante marcado el efecto de la temperatura en las emergencias. A medida que aumenta la temperatura del suelo,
claramente aumentan, esto es de un trabajo de este autor, Steckel, y claramente aumentan las emergencias. Dentro de esto también está un poco disfrazado. Bueno, les hice un ejercicio acá en Uruguay con datos de la estación de Iña de Colonia, de más o menos cuándo se alcanzarían estas temperaturas, entre 15 y 25 grados, si el suelo está cubierto o si el suelo está desnudo. Si el suelo está desnudo, empezamos a tener flujo fuerte de emergencia ya en septiembre. Si está cubierto, eso se retrasa un poco más. Que todo aporta a algo que mencionó Andrés, que es el de ir concentrando las emergencias, para cuando demos los golpes no agarrar plantas muy grandes y que sean efectivos. Lo otro que hay acá adentro, también está en este trabajo, lo otro que hay disimulado, es la alternancia de temperaturas. Esto lo hicieron a temperatura constante, pero también hacían a 15 grados de promedio, pero 40% más y 40% menos, lo que sería la simulación de noche y día. Y bueno, yo se los presento un promedio acá, pero eso lo vemos clarito con rastrojo. Tenemos unos cuantos trabajos que yo no me voy a detener en esto ahora, pero está publicado y eso, del efecto del rastrojo, como un atenuante, tanto sea materia viva como rastrojo, o un cultivo de cobertura muerto en este caso, que nos dejan más en esta situación. Y donde no tengo, mucho más emergencia y a su vez mucho más heterogénea. Creo que tengo otra foto acá, más linda, que es donde no está el cultivo de cobertura, como las plantas empezaron a salir antes y yo tengo que ir a controlar cohortes de diferente tamaño, de diferente desarrollo, y como el cultivo de cobertura van a haber nacimientos, no me los evita, pero miren cómo concentra y nivela todo. Así que bueno, eso, desde el punto de vista del yuyo colorado, saber que la temperatura, si yo hago maíz temprano o maíz tardío, a medida que tengo temperatura, es bastante, la presión osmótica o la presión de agua que requiere para germinar es bastante baja, es decir, es una especie que tolera bastante la sequía. Así que, sin duda, es una de las primeras que va a poder germinar. Por lo tanto, el tema de la temperatura me parece que es un indicador importante para saber que si siembro muy temprano y no tengo los herbicidas y no tengo cobertura del suelo, voy a tener flujo de emergencia casi todo el tiempo. Por otro lado, quinocloa también tiene un comportamiento muy asociado principalmente a la temperatura, teniendo estas líneas de emergencia, esta transparencia, esta gráfica o este ejercicio, lo armé de varios autores. Estos son diferentes, son una población, acá hay más de una población de quinocloa metida, pero en diferentes años con diferentes regímenes hídricos. En año seco y en un año muy lluvioso, o años lluviosos. Se nota que hay diferencia entre ellos, pero casi todos los autores coinciden y hay un trabajo que está muy bueno en el sentido, como que la pelea, el momento vulnerable de dar la pelea contra el quinocloa estaría entre, si bien las emergencias van entre los 150 grados días y los 500, la pelea entre 350 y 400 es ahí por donde pasa la mayor parte de la estrategia. Y ahora después vamos a ver por qué. Les voy a mostrar a continuación datos de los últimos años, que es obviamente todo un modelaje teórico, a través de experimentos que no buscaban exactamente medir eso, pero que se ajustaron perfectamente. Cuando sembramos el maíz tardío, mediados, fines de diciembre, a los 40 días tenemos estas emergencias, una parcela donde no pusimos maíz, y a los 30 días, cuando lo sembramos en noviembre, que tampoco es recomendable, pero bueno, como una siembra temprana, como ahí sí nos encontramos con toda la camada
emergente de Quinocloa, y bueno, y para ver la efectividad de los productos, que después les voy a mostrar, es más lindo esto, pero bueno, esta diferencia es importante tener en cuenta. Y bueno, ahora vamos a pasar un poco directamente a los datos. Primero que nada les voy a mostrar la diferencia que hubo entre 3 años. Año 2022, obviamente estos maíces están tan lindos porque tuvieron 2 o 3 riegos. No es un maíz de riego, pero si todos se acuerdan, tener un maíz de eso en el 2022 era imposible. Tuvieron riegos de salvataje o riegos que por lo menos lo acomodaron, lo llevaron un poquito más a lo que es un año más bien normal. Este es el testigo limpio, 5.500 kilos de maíz, y el testigo sucio, 3.950, 4.000 kilos de maíz, con 1.000 kilos aproximadamente de capín. Esa era la chacra es más o menos la misma, la presión es más o menos la misma, hay ciertas diferencias, es verdad, esto es en siembra directa y ciertas cosas, pero me parece que el efecto del maíz temprano tardío en la infestación de Quinocloa igual es importante. Año 2023, misma chacra, otro sitio donde nosotros rotamos para no caer en los mismos, en parcelas sembradas con el herbicida. Siembra también 23 del 12. La foto de R2, la parcela sin cultivo, tenía 2.600 kilos de malezas, de materia seca de malezas, 1.500 aproximadamente de capín. Esto ya, en realidad, en las chacras que hay capín y que crece capín de manera que domina, es raro ver que le dé tanto espacio a otras malezas. Pero, de nuevo, maíz tardío. El testigo, 726, es decir, la competencia solo del maíz le sacó un poco al capín. De cualquier manera, se lograron 7.000 kilos en los testigos sucios de este ensayo, contra 2.000 kilos más, que fue lo que se sacó la Quinocloa en maíces tardíos. ¿Vamos bien por ahora? El año pasado lo sembramos el 22 del 11 y además hicimos cosas para que el suelo laboreado, y además agarramos todas las aguas en el momento de la siembra, cosa que hizo que se expresara la infestación de Quinocloa a pleno, pero también que los herbicidas de suelo fueran un taponazo. 5.000 kilos casi de capín y 2.000 de maíz contra... Esto pongámosle que fueron tratamientos, esta foto representa tratamientos que no llevaron preemergente y que la Quinocloa la controlamos un poquito más tarde. Y bueno, y ahí están los 2.000 kilos que se llevó una estrategia, que ahora después les voy a mostrar un poco más la progresión de fotos del ensayo, que a priori no parecía tan malo, pero se necesita muy poco, en muy poco tiempo, y visualmente con cosas que no asustan mucho al principio para que te robe esos 1.500, 2.000 kilos. Y bueno, y tratamientos exitosos que mantienen el cultivo prácticamente limpio todo el ciclo. No sé si lo puse por acá. Bueno, creo que lo tengo más adelante, pero este tratamiento para nosotros hoy en día puede ser Acurón. Es más, los testigos nuestros comerciales muchas veces son Acurón y Dual, pero Acurón y Dual. Y hoy en día en maíces en list, o hasta hoy en día, generalmente en maíces en list era glifosato y aloxifop. Para control de Quinocloa, básicamente, estoy hablando. Pero bueno, digo porque en este ensayo, en este último 2024, no van a ver el Acurón porque al ser una estrategia más bien para Quinocloa, no se incluyó, pero en otros años, no sé si estaba acá, bueno, acá lo tienen. Nuestro testigo comercial era Acurón con Dual Gol en pre y glifosato aloxifop en post. Bueno, acá mostrarles un poco del año 2023. Vuelvo un poquito para atrás de las fotos que les mostré ya con rendimiento y cómo era la competencia, más o menos cada uno de esos años. En el año 2023
lo que hicimos, esto era más bien de competencia por nitrógeno. Entonces le sacamos la competencia en B8, un poco más tarde, este fue el maíz con toda, acá lo que están viendo es la biomasa de capín sacada en este momento, cuánto había, un poco más tarde, cuánto había, el testigo sucio, que compitió con el capín todo el ciclo, esto fue lo que hubo. Acá había maíz, en todos estos había maíz. La competencia desde B8, es decir, lo dejamos limpio y en B8 le sacamos la competencia. Y después las parcelas que no tenían maíz, esta desde el 0 y esta a partir de R1. Controlamos toda esa parcela a partir de R1. Un poco acá, bueno, ahora para que vean alguna foto también. Bueno, me abandonó el... ahí viene. Esto es una parcela que tuvo competencia hasta B8. Esta es una parcela que tuvo competencia hasta R1 menos 200 grados día. Este es el testigo sucio, que nunca se removieron las malezas. Y este es el cultivo que tuvo competencia a partir de B8. Claramente en el año 2003, como yo les mostraba, al ser un maíz tardío, en realidad la infestación de equinocloa no se expresa tanto como cuando lo hacemos temprano. Esta es la parcela sin cultivo de equinocloa, desde 0, y esta es la parcela, el último de acá, es sin cultivo, pero con remoción hasta R1 y después de R1 para adelante se dejaba enmalezar. Bueno, el testigo comercial, como les decía, este es Acurón y Dual Gol, y si necesitaba, que creo que por protocolo lo hicimos igual, era glifosato y aloxifop en maíces en list. En el año 2023, esto es el rendimiento, perdón, ese mismo año que les estaba mostrando, la secuencia de los tratamientos, y ahora el rendimiento. Acá abajo siguen teniendo, les dejé lo que es la biomasa de capín en cada uno de los tratamientos, y en las líneas naranjas el rendimiento. Competencia hasta B8, competencia un poquito más, R1 menos 200 grados día, el testigo limpio, todo el ciclo, el testigo sucio. Lo primero que vemos en un año como este es que la equinocloa, si bien interfirió y costó plata, tardío y en siembra directa no tuvo... Apretá ahí. No tuvo el potencial de interferir con el cultivo que tiene cuando hacemos temprano. Capaz que tengo que ser más delicado con el cosito. En un año donde el testigo sucio solo perdió 2.000 kilos, cuando yo me atrasé un poco más en la competencia, que es bastante más de lo que está recomendado, pero cuando yo me atraso un poco en remover las malezas, me sacan prácticamente que todo lo que hubiera perdido, casi que si no los hubiera controlado. Gran parte perdí por no hacerlo bien o hacerlo tarde. Esto, les pido no que lo piensen como nadie va a ir a controlar malezas en este momento ni nada, pero sí lo que tenemos hoy en día son muchas fallas de control. Que después también vamos a hablar un poquito más de eso, pero una cosa es las herramientas, cuando yo puedo ir a una chacra y eliminar la competencia de uno con una buena aplicación, y otra cosa es que haga una aplicación y me quede un nivel de malezas que no parece mucho, pero te roba los kilos. Este es el año 2024, como les decía, ensayos con
directamente de opciones químicas, de control, en maíz temprano, donde acá les pongo más o menos una foto para que se hagan idea de lo que eran las parcelas limpias, con preemergente a la siembra. Esto debe tener 10 días la foto. Y estas eran las parcelas donde todavía no se habían hecho los tratamientos. La chacra estaba pareja y totalmente tomada por Equinocloa. Había varios tratamientos más. En realidad los que quiero discutir ahora y mostrarles un poco con ustedes son tratamientos bastante clásicos. Piroxasulfone y metolaclor, piroxasulfone y terbutilacina. Es discutible por qué están esos tratamientos ahí, pero bueno. Trabajemos con esta información. Metolaclor y después un control de mesotrione y simacina. Solo el mesotrione y simacina en post. Todos fueron reseteados. Todo esto que yo estoy poniendo acá llevó o glifosato o paraquat en una población que es totalmente susceptible a glifosato. Topramezona y dicamba, otra mezcla que hay en el mercado. Piroxa y flumio, solo todo el ciclo o con nicosulfurón. Y bueno, después el 17 era un testigo limpio, desmalezado a mano, donde en general procuramos no usar químicos, pero ahora después vamos a discutir un poquitito de eso también. Y esto es 20 días después de la siembra, en B2, B3 del maíz, donde ustedes ven la mayoría de las parcelas que llevaron tratamientos con preemergente, anduvieron perfecto todos los preemergentes que usamos, la verdad que muy buen control, sobre todo en estadios iniciales. Y las parcelas que quedaron para control post en B2, B3. Yo se las señalé un poquito ahí. Algunas se ve claramente. Acá están mezclados los testigos también, ¿no? Los que no tuvieron ningún tipo de control. Pero estas son las parcelas 8 y 9, que ven algunas más, otras menos, pero todas tenían, créanme que la infestación era bien homogénea. Este era el testigo que iba a seguir con malezas hasta el final. Estos eran los tratamientos, cómo venían los tratamientos de suelo. Y esta es la aplicación más o menos en equinocloas que tenían 3 macollos. De 3 macollos para adelante, entre 2, 3. Les diría que en realidad el objetivo fuerte eran las de 3 macollos, había otras más jóvenes, pero bueno, el objetivo era ver el control en esas. Les pongo, discúlpenme que no me entraban todos los nombres acá, les pongo más o menos el cuadro nuevamente de tratamientos. ¿Qué vimos en el control? Todo lo que tenía preemergentes, 21, 29, 53 y 70 días post siembra, todos muy buenos controles, entre 85 y 100%. El que se cayó un poquito acá, que lo menciono nomás, no me parece importante, me parece que son todos excelentes controles, fue la mezcla esta, capaz que por la cantidad de piroxa que tenía, porque todos los demás que tenían piroxa o metolaclor andan acá arriba. Y estos dos son el 8 y el 9 que llevaban mesotrione y simacina o topramezona y dicamba. No tienen evaluación, esto no tiene evaluación al principio, se aplicaron, recuerdan que más o menos a los 20 días se aplicaron acá. A los 10 días presentaban una sintomatología muy fuerte y controles bastante buenos, con algunos de los síntomas que mencionaron los Nicolases acá. Pero bueno, después se cayeron. Y los vamos a tomar no solo para medirle el éxito que uno podría tener con estos tratamientos, que no es lo que recomendamos y no es lo que sugerimos, sino más bien para ponernos en una situación donde yo no hice un control desde temprano y no vengo limpio, no vengo con todos los cohortes, con todas las emergencias bastante concentradas, y no tengo la capacidad, porque algunas chacras sabemos que no tenemos la capacidad, no tenemos una herramienta que realmente haga un control y me barra todo.
Entonces vamos a mirarlo desde ese punto de vista, más que específicamente de los productos. Esto es, 10 días después, se aplicó 20 días post siembra, esto es básicamente 30, B4, B5. Acá ya ven cómo caminaban los testigos, insoportable. Y los cuadros rojos son los tratamientos el 8 y el 9. Se veía así, mesotrione y simacina y toparmesone y dicamba. El dicamba ahí no está aportando para el control de quinocloa. Pero bueno, las primeras evaluaciones daban bastante bien. Acá está la vista general del ensayo con los testigos, los blanqueadores y los testigos limpios, que deben ser estas parcelas más oscuritas ahí. Y bueno, y seguimos. Acá les quería. Este es una parcela que recibió glifosato y aloxifop. Y ya a los 10 días, con una población totalmente susceptible de glifosato, ¿no? Acá la aplicación solo de glifosato iba a producir más o menos el mismo efecto. Pero bueno, a los 10 días, la parcela que tenía glifo y aloxifop, bien controlada. De nuevo, se los menciono porque se veían los cadáveres, pero no es para hacer una comparación. ¿Cómo llegamos a la cosecha con las malezas? El 18 y 19 son los dos testigos sucios, casi 5.000, entre 4.500 y 5.000 kilos. Había dos testigos sucios porque uno no se tocó más desde 9 días previo a la siembra y el otro se reseteó al momento de la siembra. Por eso los dos, pero no varía mucho la infestación. El 8 y el 9 llegaron con una biomasa importante de malezas, con 2.500 a 2.000 kilos. El 10, como yo les decía, el que tuvo solo piroxa y flumio, un poquito más, y todos los demás que tuvieron preemergente, realmente excelentes controles. En rendimiento, básicamente lo mismo. Hasta el 11, por más que se ve caer el rendimiento, hasta el 11 estadísticamente no tuvieron mucha diferencia. Recién el 9, que bueno, que es uno de los que yo les pido que tomen como que no lograron un buen control, temprano, es el que empezaba a tener diferencia con los primeros. Y bueno, y obviamente los testigos, como ya les había mostrado al principio, rindieron muy poco. ¿Y qué pasó acá? Alguien que ese, el 17, si lo miran acá, es el testigo limpio. ¿Qué les parece que puede haber pasado ahí? Uno que diga fuerte. Y no le damos más suspenso. Para contar las perdidas también. Para que no piensen que todo siempre... El 17 es el testigo limpio. Nosotros, por protocolo, tratamos de limpiarlo a mano. Con situaciones como esta, limpiar a mano es muy complicado. Muy complicado. El testigo limpio, si me deja mostrárselos, el testigo limpio se controló acá, entre los 10 días, que recién está viendo el maíz y donde venían las emergencias, y los 20 días donde se hicieron los controles post temprano. Acá se hizo el control de los testigos limpios. Estos 15 días, creciendo con un maíz que todavía tiene recursos, porque ustedes miran y están compitiendo, pero no lo ven al maíz ahogado. Los recursos están, agua había, nitrógeno había. Estos 15 días nos robó 1.500 kilos. Entonces, uno de los primeros mensajes es, ya para empezar a contestar la pregunta esta, es ¿qué tan necesarios son? Hay que ser muy
prácticamente en verano, en una semana, tenés que estar con el mosquito en la portera, cargado, porque entre que todo el mundo quiere aplicar, que los vientos, que todo, tenés que ser muy, muy preciso para decir, yo no uso un preemergente y me voy a jugar a post. La verdad que esos 10, 15 días en verano te cuestan 1.000, 1.500 kilos. Así que bueno, en principio, mi opinión es que hacer sin preemergente ya de pique es riesgoso. Volviendo a lo que les había mostrado al principio, para el control de capín, el trabajo de Pérez, creo que era, habla de que si yo pudiera hacer un tratamiento acá, controlar todo esto que ya me creció, y todo esto superponiéndolo contra el ciclo de maíz, como yo les mostré, que no me llegue a B2, B3 compitiendo porque pierdo los kilos ahí. Entonces, suponiendo que yo puedo borrar del mapa todo esto, para adelante, lo que quedaría de emergencia para adelante, no es tan competitivo. Que un poco es lo que ha pasado en esta serie de ensayos que yo les mostraba. Pero la verdad, si yo hago maíz temprano, no tengo otra que pelear esto con preemergentes. Y si hago un maíz tardío, tengo que tenerle mucha fe a mis posemergentes y entrar más de una vez para decir no voy a usar un preemergente acá, para decir, bueno, controlo las últimas camadas y ya me quedo con el herbicida para adelante. Estamos atrasadísimos en nuestros monitoreos de resistencia en equinocloa. Hemos avanzado bastante en ryegrass, en yuyo colorado. Tiago trabaja muchísimo en yuyo colorado, pero en equinocloa venimos. Esto se colectó entre el 2019 y 2020. Sofía Márquez, una tesista de maestría que tuvimos, que hizo su maestría en ryegrass, pero la hicimos colectar de equinocloa. Colectó en todas estas, donde iba a la chacra y veía equinocloa, la colectaba. ¿Tá? Generalmente uno asume que eran escapes, sobre todo donde había escapes importantes. Si había poquito, no, pero donde había bastante. De esta colecta del año 2019-2020, solo algo así como el 15% se controlaban con glifosato, más del 80% de la población. Todas las demás, 80% como tomando como una medida arbitraria que generalmente manejamos en malezas para decir controla, bien o no. Después todo el resto con glifosato no se controlaban bien, y algunas muy mal. Y a otros herbicidas que se empezaron a usar en ese momento, se empezaron a ver cosas raras. No tenemos los datos para decir que hay resistencia y nada, pero ya sabemos que hay poblaciones muy complicadas. Muchos de ustedes me van a decir, yo con la Oxifol y cletodin no les hago ni cosquillas. Ya hemos tenido conversaciones de esas, no tenemos los datos todavía. Pero bueno, ya atopramezone, es decir, acá les muestro ciertos biotipos que a medio litro y a 1 litro están controlados con estos productos. Pero inclusive a cletodin 1X, a nicosulfurón 1X y a atopramezone ya alguna población comparada palma a palma con otras, demuestran que puede haber problemas a futuro. Y esto para el yuyo colorado. Glifosato, control con glifosato, poblaciones resistentes. Esto es el número de poblaciones que probó Tiago. 54 de Hybridus, 13 de Tuberculatus, 29 de Palmeri, 80%, esto no es ninguna novedad, ¿no? Casi todo lo que trajimos afuera, casi todo resistente a glifosato. Capaz que lo raro es que algunas se morían, pero en Hybridus, que era un problema que venía bajo el radar, para nosotros tenemos un problema tan grande como en estos dos, que los importábamos ya con todas las resistencias y todo.
Tiago estamos trabajando en un proyecto para ver las poblaciones de híbridos en la región, en Argentina, en Brasil, inclusive alguna población de Paraguay, que se sabe que tienen una triple mutación que es bastante rara, y por lo cual la hipótesis es que es raro que se hayan seleccionado independientemente en cada uno de los lugares, que la estamos moviendo a nivel regional. Pero bueno, eso es una charla para otro momento. Lo importante acá es que glifosato casi todas resistentes. Después probó 3-ALS, glifosato más 3-ALS, que es la amarilla. Y bueno, muchas poblaciones, sobre todo ahí sí el híbrido nuestro, que es el Exquitensis, hay un poquito más susceptible, la mitad de las poblaciones, pero los que trajimos de afuera muy resistentes a los inhibidores de la ALS. Y lo que llamó la atención es que algunas poblaciones empezaban a comportarse también resistentes a fomesafen. Inclusive en el fomesafen, el verde es el fomesafen solo, sobre todo tuberculatus, en los otros dos poco, pero tuberculatus bastante, y se le aplicó también la mezcla de glifosato, los 3-ALS y el fomesafen, que es la barra azul, y bueno, y básicamente ahí lo que quedó en evidencia es un poco algún problema incipiente que puede estar habiendo con fomesafen, y hablo de fomesafen porque con sulfentrazone en preemergencia no se ve, y son los dos productos de la misma familia, no lo vemos. Bueno, todo esto, acá simplemente unas fotos para que ustedes vean lo que es una población susceptible a fomesafen y resistente, y bueno, después cosas que ya sabíamos, imacetapir, diclosulam, glifosato. Entonces, y ya estoy terminando por acá, sabiendo que los problemas de resistencia cada vez nos complican más, nos encarecen más el sistema de la producción, los preemergentes, acá lo que hice fue el mismo mapa que les puse al principio, lo dividí por colores. Cada herbicida que está acá, o cada grupo de herbicidas, tiene el color que representa el mecanismo de acción, el modo de acción, el grupo al que pertenece. Y básicamente lo que les quiero mostrar acá es que cómo necesitamos los preemergentes, que muchas veces son los que nos dan esos, acá les puse con actividad en suelo de maíz, y muchas veces son, por ejemplo, acá son 3 en maíz, 4, pongo HPPD entre paréntesis porque el biciclopirone lo usamos en preemergencia del maíz, pero el mesotrione lo vamos a usar en post, así que se lo pongo. Pero cómo estos herbicidas constituyen el 40% de los mecanismos de acción que podemos rotar. Así que, por más que venga mañana otro herbicida mágico, mantener esto y jugar con esto es lo que nos va a enlentecer los costos. No digamos más los problemas de resistencia, los costos. El aumento de los costos. Y bueno, después, para terminar, ven que ahí les quería hacer un ejercicio con ustedes, un poco fatalista. Uno ve, pero apreté mal de nuevo, cancelame el último apretón ahí. Uno ve toda esa lista, disculpen. Una ve toda esa lista y está muy buena porque tengo muchas herramientas para jugar, muchas cosas para combinar. El ejercicio de todos nosotros, de todos los agrónomos, debería ser cómo combino, en la medida de que el embalsamiento que tengo sea efectivo para lo que tengo, cómo combino todas estas cosas en el cultivo, en la chacra, en el ciclo de mi rotación, para que esto se vaya, para que vaya rotando. Pero bueno, les decía que quería hacer un ejercicio un poco fatalista, que es, hoy en día, si vamos a pelear con equinocloa, muchos me van a decir, yo con glifosato no la mato. Es decir, de esta lista que tenemos acá, bastante prometedora, yo con glifosato no la mato.
Para quat y quat, también lo podemos usar en el barbecho, es una herramienta importante, pero ya dentro del cultivo no puedo. Glufosinato, sí puedo, ¿tá? Siempre que el maíz sea que acepte la aplicación de glufosinato, pero también tenemos experiencias muy parecidas a lo que les mostraba, y que después de los 2 macollos, 3 macollos, ya en realidad el glufosinato es un herbicida muy mimoso, con buena irradiación, sulfato de amonio, hay unos controles espectaculares. Agarrás un día nublado y cómo dominar eso, ¿no? Cómo decirle al mosquitero, no, pará, no me aplique, porque está bueno, vengo dentro de una semana ya está. Ya se llevó los kilos que se tenía que llevar. Entonces el glufosinato, válido, pero bueno, también uno empieza a encontrarle los peros y fácilmente te quedás. Bueno, y el otro es, acá, que no sé si lo subrayé, inhibidor de la ACC-ASA, aloxifop. No sé quién ya tiene problema de aloxifop. Nosotros, como les decía, no tenemos documentado formalmente, pero bueno, cuando salieron los maíces en lista, mucha gente yo le dije, bueno, ahora con el aloxifop vas a tener otra herramienta, y me dice, ya sé que no le hago nada. Así que bueno, grandes mensajes. El momento lo es todo en maíz. ¿Tá? Controlar desde el inicio es lo más crítico para proteger el rendimiento potencial. Ya perdimos una semana, 10 días. Después me pueden pasar 10.000 cosas, ¿no? Chicharrita, esto, lo otro. Pero el rendimiento potencial lo puedes perder en 7, 10 días. Por realmente interferencia y competencias que vos no las ves tanto a campo, pero se las lleva. La ventana crítica no espera, más o menos lo mismo. Y eso es muy difícil de lograr, en mi opinión, en verano, sin preemergentes. ¿Tá? No tener la máquina preparada con 1, 2, 3 aplicaciones, sin tener algo que me junte las camadas, en la práctica no existe. Y bueno, y después cada día perdido, como les mostré, 2, 3, 4, 5 días se te llevan los kilos. Los preemergentes, como les decía, son una herramienta importante para seguir dándole diversidad a la paleta de herbicidas que tenemos. Y la verdad que, como les pongo por acá, la resistencia es inevitable. Es decir, ya sabemos que es algo que ir para atrás no vamos a ir, por lo menos mientras sigamos en este esquema de producción y dependiendo del control químico, que por unos años más pienso que va a ser así. Y bueno, y aprender un poco, saber lo que nos está pasando, lo que nos está costando, y aprender de eso y no hacer lo mismo, es un poco lo que va a hacer que se enlentezca, como yo digo, esa escalada de costas. Después que tenés un problema grande de resistencia, los costos se te duplican, se te triplican. Y bueno, y los preemergentes para mí, claramente una herramienta que en maíz, en otros cultivos, pero hoy que estamos hablando de maíz, en maíz contribuyen a esa diversidad y a esos buenos controles para evitar que la selección y los bancos de semillas sigan creciendo. Y bueno, ahí está el equipo. A mí me toca hablar hoy, pero estas son las personas que cuentan en verano en el campo, cosechan, pesan granos. Así que ese es el equipo nuestro.